Muy bien, veamos el ejemplo número 3 en el que nos piden hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo A de un triángulo rectángulo ACB recto en C. Entonces inmediatamente tenemos que diseñar nuestro triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos y pasamos a tomar datos. Dice que el triángulo rectángulo se llama ACB recto en C. Este dato es muy importante. La determinación de el nombre del ángulo recto, que en este caso es C, es muy importante. Luego A y B, ya indistintamente puedo colocar como yo desee o arriba o abajo o arriba. A y AB. Luego sabemos que los lados que se oponen a estos vértices tienen el mismo nombre con letra minúscula. Entonces ya estamos distinguiendo que B minúscula es este lado, que C minúscula es la hipotenusa y que A minúscula es este otro cateto, el cateto CB es A minúscula. Pero ya nos dan algunas informaciones. A minúscula vale 5 y B minúscula vale 12. Entonces aquí le colocamos 5 y a B le colocamos 12. Evidentemente lo que nos está faltando hallar es la hipotenusa, que por el teorema de Pitágoras inmediatamente la hallamos. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya reemplazando tendríamos C al cuadrado todavía no conocemos y es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Finalmente C es igual, aquí tenemos 5 al cuadrado es 25, más 12 al cuadrado que es 144, tenemos 169. Pero la potencia va a pasar como raíz de ese valor de 169 y la raíz de 169 es 13. Ya tenemos determinado entonces el valor de la hipotenusa, que es 13. Muy bien, como ya conocemos los tres lados de nuestro triángulo rectángulo, podemos ya responder a la pregunta de hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo A. Determinemos la ubicación exacta del ángulo A. Está aquí arriba el ángulo A. Y ahora veamos la primera razón trigonométrica. El seno del ángulo A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya estamos memorizando estos valores. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ubicamos al ángulo A. El cateto opuesto sería el que está al frente, entonces es 5. Y la hipotenusa sería indudablemente 13 porque está frente al ángulo recto. Y vamos copiando entonces. Seno del ángulo A es igual a 5 treceavos. Veamos ahora el coseno. Coseno de A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ubiquemos a nuestro ángulo A. El cateto adyacente es el que está junto a el ángulo A, en este caso 12, y la hipotenusa es 13 como ya lo habíamos visto. Entonces anotamos ahora el valor del coseno, coseno de A, que es 12 treceavos. Una más, tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ubicamos entonces a nuestro ángulo A. El cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente o junto a A es 12. Ya tenemos entonces la respuesta de la tangente. Tangente de A sería 5 doceavos. Si hemos llegado hasta aquí, ya lo demás nos va a parecer absolutamente fácil, porque las demás razones trigonométricas van a surgir a partir de estas que ya hemos determinado. La inversa de la tangente es la cotangente. Y como es la inversa de la tangente, entonces será lo inverso de su resultado, 12 sobre 5. Es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y así sigamos con la inversa del coseno. La inversa del coseno, como podemos verlo aquí, es la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces será lo inverso de su resultado,
13 sobre 12. Secante de A es 13 sobre 12. Y finalmente la inversa del seno, que vemos aquí, es la cosecante de A, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces coloquemos cosecante de A, que es lo inverso del resultado del seno de A, es decir, 13 sobre 5. Y ya tenemos las 6 razones trigonométricas de nuestro ángulo A presentado en el triángulo rectángulo cuyos datos nos han dado en el problema.